¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Carlos Sánchez, feliz de coincidir con ustedes nuevamente, espectador, en esta transmisión de Cultura Sonora a través de Facebook. Cultura Sonora es un programa que se gesta desde la Coordinación de Difusión de Instituto Sonorense de Cultura. El tópico primordial, pues obviamente, el arte, la manifestación. Precisamente hoy se conmemora el Día Mundial del Arte y sobre eso estaremos conversando. Quédese con nosotros. Mariana González Gastelum es coordinadora de arte de ISC y hoy nos hace el honor de acompañarnos. Bienvenida, Mariana. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Bien, contento y agradecido de que hayas podido conectarte ahora para conversar Claro que sí. respecto del Día Mundial del Arte. Mariana, Sí, cuéntanos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? pues fíjate que el Día Mundial del Arte, muy atinadamente, surge como una iniciativa de la UNESCO, declararlo como un día oficial para celebrar esta manifestación tan importante, ¿no? Que comunica y como dice o en el mensaje del Día Mundial del Arte, la directora general de la UNESCO, acerca, inspira, alivia y comparte. Ahorita voy a regresar a estos descripciones que ella hace, ¿no? De las actividades que realiza el arte. La UNESCO lo declara oficialmente este día en 2019, hace poco que celebramos este día de manera formal, de manera oficial. ¿Y por qué un 15 de abril? Porque este día fue el nacimiento de Leonardo da Vinci, de un 15 de abril de 1452 llegó a este mundo Da Vinci. ¿Y por qué Leonardo da Vinci? Más allá de ser el autor de la Mona Lisa, esta obra que ya la vemos en todas partes, ¿no? Sumamente mainstream, digamos, de la cultura pop, muy popular, la obra que todos queremos ver cuando llegamos al Louvre, la obra estrella no solamente de este museo, sino de la historia del arte. ¿Quién no conoce la Mona Lisa, no? ¿Quién no sabe Da Vinci? Fíjense que Da Vinci fue un hombre verdaderamente renacentista, un hombre humanista. Es muy interesante verlo desde esta perspectiva, conociendo también el contexto renacentista, porque en el Renacimiento surge justamente en el humanismo, en todo eh, afán y objetivo de traer de la edad antigua, de Grecia, Roma, todos estos valores que se habían olvidado en la Edad Media debido a toda esta ideología teocéntrica, ¿no? De la religión cristiana. Resurgen por todos estos filósofos, todos estos teóricos, resurgen todas las ideas humanistas. Entonces, en este afán del humanismo, el centro no era Dios, sino era el hombre, ¿no? El hombre en sí, con toda la extensión de la palabra. No estamos hablando solamente del hombre espiritual, del hombre intelectual, sino también físico. O sea, el cuerpo humano también viene a ser sumamente importante en la época del humanismo. Entonces, viene siendo el epicentro de la filosofía renacentista. Entonces, con todo este contexto, resulta que surge este término de el hombre verdaderamente renacentista, el hombre humanista, aquel hombre que se considera como un hombre íntegro y completo. Esta importancia tienen los artistas en esta época. Era un hombre que era el multitasker, ¿no? Es así como un adjetivo que podríamos utilizar actualmente. Un hombre completo, un hombre donde era sano físicamente, era un intelectual, era un pensador, era un buen hombre con buenas cualidades, físicamente era atractivo también. Y Leonardo da Vinci, los grandes maestros del humanismo como Da Vinci, era un verdadero hombre renacentista. Hombres también, por ejemplo, como los Medici, Lorenzo de Medici, también eran Cosme de Medici, eran considerados verdaderamente hombres renacentistas, pero Da Vinci es como la cristalización de ese hombre humanista completo. Era chef, ¿no? Ahorita le llamamos chef, le hacía la gastronomía, era inventor, incluso fue estratega de guerra de los propios Medici, era pintor, era escritor, era verdaderamente completo. Era filósofo, era inventor, lo era todo. Entonces, ¿por qué atribuir el 15 de abril de 1452 a darle el 15 de abril de todos los años, a partir de 2019, el Día del Arte? Pues por esta razón.
¿no? Porque tomamos como ejemplo a este hombre verdaderamente completo, o bueno, lo que se le consideraba verdaderamente completo en aquella época, ¿no? Muy bien, Mariana. Bueno, pues tu nombre, el nombre de Leonardo da Vinci, pues ya está ahora a partir de 2019, cuando la UNESCO declara Día Mundial del Arte y la fecha de su nacimiento, pues ya es una referencia, una continuidad, ¿verdad? Exactamente, es una continuidad y es un recordar la importancia de las artes, ¿no? Desde mi trinchera yo hablo de las artes visuales, ¿verdad? Por supuesto, ahorita vienen más invitados que van a hablar desde sus propias disciplinas, pero yo no puedo evitar tenderme a las artes visuales, ¿no? Porque mi naturaleza, y por supuesto que me voy de largo con la historia del arte, porque es lo que hago, pero como todos los años, la directora de la UNESCO pues lanza este mensaje. Yo me quedo con esas 4 palabras, cómo inicia este mensaje, que por cierto lo pueden leer en la web para que vean pues todas las maravillas que dice del arte. Y es acercar, inspirar, aliviar y compartir. O sea, qué palabras tan poderosas atribuidas a una práctica, ¿no? Que es el crear arte. O sea, yo me pongo a pensar y digo, qué gran responsabilidad tienen los artistas y los que nos dedicamos a las artes, gestores, educadores, etcétera, en esto, en administrar, en plasmar, en practicar esto del arte, ¿no? Y pues es que el arte es la expresión de nuestro tiempo. Es imposible desligarlo a nuestro contexto actual. O sea, expresa, refleja y además denuncia no solamente situaciones que están pasando, sino también problemáticas actuales, ¿no? Hay un dicho, una frase que me gusta mucho que dice, acerca del arte contemporáneo, no en específico, que dice, tal vez el arte no pueda responder preguntas, pero si no pueda dar respuestas, pero plantea preguntas, ¿no? O sea, nos hace pensar, a lo mejor no es nuestra responsabilidad resolver el mundo entero, sería muy ambicioso e irreal, utópico decirlo, pero sí plantear esas problemáticas que están sucediendo, ¿no? Para que el mundo entero voltee a ver a través de una imagen artística. O sea, ¿qué poder tiene el arte? ¿No? Y lo mismo en música, lo mismo en danza, y es plantear problemáticas, ¿no? Para que todo el mundo entero, los espectadores, las voltemos a ver. Esa gran responsabilidad social tiene el arte. Y en un futuro, ya viéndonos muy adelante, voltear a ver esa obra se hizo hace décadas, hace siglos, y decir, esto estaba sucediendo. Estas son las problemáticas de estas personas que vivieron en determinado tiempo, ¿no? Por eso el acudir a un museo, a una galería, pues ese goce en cómo conectamos, ¿no? Con un mensaje. No solamente estamos hablando del asunto terapéutico del arte, de la expresión, que también es importante, pero hablo de ese compromiso social, que es el realizar una pieza artística, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, tú qué opinas al respecto de esto, tú que estás en el ámbito literario, ¿no? ¿Cómo sientes al respecto de esto? Sí, coincido totalmente. Y yo te pregunto ya de manera individual, ¿cómo vives tú el arte en tu contexto, en tu entorno, en tu interior? Pues mira, fíjate que yo de una manera más curiosa, porque yo no soy creadora. Yo soy difusora del arte, si así lo quieres llamar, gestora, ahorita en mi etapa que estoy en el instituto, pero sobre todo maestra, ¿no? Me encanta enseñar las artes, acercarlas, y creo que eso es tan valioso como lo es crear la propia obra artística, porque se necesita crear este puente, ¿no? Entre el público en general, entre el espectador y el artista. A veces el artista suele, y es muy válido y qué bueno, porque tiene ese compromiso tan apegado con su obra, con su pieza, y suele tener un trabajo de interiorización, ¿no? Dentro, y es un ejercicio de compromiso unilateral con la pieza. Pero ¿qué pasa con los que están afuera? Pues ahí entra el papel de los gestores, ¿no? Justamente el papel del instituto, que es tan importante, y también de los maestros, los teóricos, historiadores del arte, críticos, curadores, museógrafos, que externalizan ese mensaje, ¿no? Al público en general.
Y es donde se crea justamente esta comunicación, este puente. Y es un puente que no solamente va de la pieza hacia el espectador y ya. O sea, es de ambas partes. Es una comunicación donde hay un emisor y un receptor y se comunican mutuamente. Eso es lo que a mí se me hace maravilloso, porque a pesar de que la pieza artística tiene un mensaje muy específico que el artista quiere decirle, ¿no? A alguien que lo ve, a alguien que lo goza, cabe la interpretación personal también, que es lo que termina de redondear la obra artística, ¿no? Que es lo que termina de redondear la pieza artística. Y eso se me hace súper valioso y súper importante. O sea, ¿qué tenemos nosotros, espectadores, que decir a esa pieza? ¿Cómo me conecto? ¿No? Y hablando de este goce, fíjate que ya regresando a mí, la pregunta que me haces de manera particular, a mí el arte me hace vivir el día a día. Y eso no quiere decir que sea algo que me desconecta de mi realidad y fantasía surrealista. O sea, no me refiero a eso, sino que cuando yo al menos estoy dando una clase, ¿no? Que dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, cuando yo estoy dando la clase de historia del arte, ¿no? Y que estoy platicando de las piezas artísticas y que este artista hizo eso, que para mí esa es mi creación artística, ¿eh? Verdaderamente. O sea, a lo mejor yo no creo obras, no lo hago, no pinto, no dibujo, pero para mí eso es mi creación artística. Difundir la obra que los artistas han hecho, ¿no? O que siguen haciendo. Entonces, yo me desconecto cuando estoy en ese momento de compartir estos conocimientos, ¿no? A la audiencia que tengo enfrente. O sea, verdaderamente a mí el arte me hace vivir el día a día, estar ahí, o sea, y olvidarnos de la nostalgia del pasado, de la preocupación del futuro, vivir el presente. Y qué difícil es verdaderamente vivir el presente, porque estamos preocupados por lo que fue, lo que pasó, lo que dije, y sobre todo por lo que va a pasar, sobre todo en tiempos ahorita de pandemia, ¿no? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo? COVID, las situaciones económicas tan feas que están allá afuera. Es un escape, ¿no? El arte verdaderamente es un escape. Y lo más lindo de todo es que no solamente representa un escape para quienes nos dedicamos a esto de las artes. Podemos preguntarle a cualquiera que ha consumido poco o mucho manifestaciones artísticas o productos artísticos o culturales y a lo mejor nos van a dar la misma respuesta, ¿no? Y eso me encanta porque todos lo vemos como una herramienta para lo que sea en nuestras vidas. Es esencial. Entonces es verdaderamente esencial que tengamos el arte del día a día, ¿no? Que fluir con él, vivir con él. Es importante. Y como decía, especialmente, mande. No, sí, te escucho. Como decía ahorita, creo que ya está bien cansado este tema, pero hay que decirlo de nueva cuenta, especialmente en tiempos de COVID. Sabemos pues que hay personas que están en primera línea de batalla ahorita en la pandemia, personas del sector salud, pues personas también que están saliendo a trabajar porque no pueden quedarse en casa, no en el confinamiento. Pero ahorita, especialmente en este Día Mundial del Arte, por segundo año consecutivo que nos toca en pandemia, pues yo quisiera levantarme y quitarme el sombrero para las personas que se dedican a esto, especialmente los artistas, ¿no? Porque si bien ha sido una de las comunidades o los gremios más afectados, ¿no? Porque no pueden regresar de nueva cuenta a los escenarios, teatros cerrados, etcétera, no pueden tener esa comunicación intensa como estamos acostumbrados con el público. Ahí seguimos, pues. Ahí siguen la comunidad artística y continúa comunicándose con su público. Y es ahí donde reside el verdadero compromiso de, híjole, es que no puedo dejar. Y a lo mejor ahorita Miguel platicará de los retos que está viviendo como pues director del grupo Antares, ¿no? Cómo le ha hecho, cómo le está haciendo. Pero verdaderamente me quito el sombrero por los artistas que han traído ese remanso de paz y ese escape dentro de los hogares, que se ha convertido en un espacio difícil con este contexto pandémico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el Día del Arte, especialmente, creo, el año pasado y va en torno a ese tema, ¿no? Y hay que recordarlo y va a ser algo que va a marcar un antes y un después, pero sobre todo de reconocimiento
¿no? De cómo las artes continúan vigentes, latentes más que nunca, a pesar de todo este reto que estamos tratando de sobrellevar. Muy bien, Mariana, pues te agradezco muchísimo a tu exposición tan completa y tan sentida, ¿no? Realmente sí, el arte obviamente ha significado un remanso, perdón, sobre todo en estas épocas tan devastadoras. Te agradezco muchísimo la participación. Muchas gracias a ustedes por el espacio y cuando quieran aquí con gusto vengo a platicarles de más cosas. Bien, quedamos a la orden. Mariana González, coordinadora de coordinadora de arte del Instituto Sonorense de Cultura. Vamos a ir a una propuesta musical para usted, apreciable espectador. Vamos a escuchar Calor, segundo movimiento de la suite para orquesta de cuerdas, Terra, de la autoría de Nubia Merina Jaime Don Juan. Escuchamos esta pieza musical de la autoría de Nubia Merina Jaime Don Juan,
Calor, segundo movimiento de la suite para orquesta de cuerdas Terra y con la Orquesta Filarmónica de Sonora bajo la dirección de David Hernández Bretón. Continuamos con más de Cultura Sonora y damos la bienvenida al bailarín, coreógrafo, director del grupo Antares, Miguel Mancillas. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Miguel, bien, gracias. Gracias por esta posibilidad de coincidir. Con gusto, además ha sido un placer escuchar a Mariana y después escucharlo de esta pieza que me llevó, es que me llevó a muchos lugares. Ahora me acordé de todo lo que se hizo, con la cuestión en los 2010 que viajamos por toda ahora sí que por la sierra, yendo a funciones con el trabajo de Marta Bracho, sabes que fue muy bonito lo que me provocó escuchar el trabajo de Nubia, me encantó. ¿Algún día la escucharemos en alguna propuesta coreográfica con tu grupo? Ya andamos en eso hace rato que tenemos ahí el coqueteo creativo y lo hemos estado intentando y ya pronto estaremos haciendo algo ya. La verdad es que mi admiración por Nubia tiene desde hace muchísimos años y no es fácil, parece que combinar los tiempos, pero lo estamos peleando para lograrlo ya pronto. Que las coincidencias tuvieron una cita previa, dijo Jorge Luis Borges. Bueno, sí. Ha sido lindo coincidir este Día Mundial del Arte. ¿Cómo vives, Miguel? ¿Lo que significa para ti? Tomando en cuenta de que, obviamente, Miguel Mancillas no necesita un estímulo distinto todos los días o un día con una insignia, ¿no? Con un membrete para crear, eso es obvio. Pero sí, ¿cómo reaccionas cuando te enteras tú de que hoy se celebra un Día Mundial del Arte? Mira, me da mucho gusto porque yo lo celebro todos los días, entonces, en efecto, qué bueno que se le da este lugar, porque en efecto el arte tiene esa gran importancia en lo social, en el sentido de lo que implica emocionalmente, la reflexión, esta conciencia de lo no presente que el arte hace, es decir, te lleva a lugares que no son necesariamente reales o no en tiempos presentes, te puede hacer viajar en momentos nada más por observar una pintura, por ver una danza, por escuchar una música o estar viendo una obra de teatro te hace reflexionar, ¿sabes? Es compleja la literatura, a mí me ha hecho viajar, me ha hecho crecer, me ha hecho pensar, me ha hecho tomar decisiones. El arte esa capacidad tiene en la parte no tangible, pero también es una actividad que está inserta en la actividad económica de la humanidad y genera empleos y es darle un lugar en toda la parte compleja que el arte es, que no es un trabajo necesariamente de una persona, sino que es un trabajo muy de comunidad, un trabajo que aunque uno pueda estar concentrado en la obra, sabes que va a ser presentada para un público o sabes que va a ser observada de alguna forma. Resuelves tú de manera individual aquello que estás trabajando con la obra, pero sabes que es como un lazo, un vaso comunicante para tratar de, quizá, como bien dijo Mariana, no dar una respuesta, pero sí dar una postura que a veces las noticias no dan sobre la realidad o sobre, ¿sabes?, los datos específicos, concretos. El arte tiene otra manera de hacerte ver esa realidad y quizá encuentres otro punto en donde tú te ancles y te agarres y reflexiones y te sirva, cuando menos para comprender o acercarnos a comprender aquello que decimos que somos. ¿Sabes? Que siento que siempre va transformándose, que el arte te permite darte cuenta que no somos la misma persona, porque un libro leído en la preparatoria no es el mismo libro cuando lo lees ya de adulto. Y entonces te indica que cambiaste, que hubo evoluciones, que hubo pensamientos que te van cambiando. Y esa percepción, siento que el arte tiene esa capacidad, esa herramienta que la hace ser tan contundente en la vida, no solo del que la hace, sino de quien se apropia cuando ve, porque es una apropiación. Es casi como si fuera mi pintura, aunque yo no la haya hecho, o mi música. Esa música habla de mí, ¿sabes? Se generan lazos de intimidad que a veces no, con siglos de distancia. Y eso me hace pensar en el tiempo, ¿sabes? Que el arte te hace como también cruzar fronteras del tiempo. Yo cuando una vez, me acuerdo de la prepa, fui a ver a La Pintada y ves las pinturas que están rupestres, que están ahí,
De repente te das cuenta que estás parado delante de donde estuvo, ¿sabes? En el mismo lugar donde estuvo presente una persona con esa diferencia de años, o cuando estás en el museo frente a un Klimt y te paras y ves la pintura y dices tú, estoy en el mismo lugar del pintor, ¿sabes? Esa cuestión de que cruzas a través del arte por la imaginación, más personalidad de uno mismo, ¿sabes? Más identidades, más variables de la identidad. Muy bien, en esta realidad que vivimos y en estas perspectivas, ¿no? Que uno puede asimilar, asumir, vivir, reaccionar a través del arte. Hay otra realidad también que nos está rebasando y que es la de la violencia. Sí. Entonces, con todos estos elementos que nos aporta el arte o que te aporta el tino individual, yo me pregunto y te pregunto, ¿qué porcentaje de la sociedad acudimos a esto? Al arte que te lleva a la reflexión, como bien lo dices, o al encuentro contigo mismo, a la apropiación. Sí, claro. ¿Qué otro Fíjate, porcentaje que está allá afuera, Miguel, y que sí. ni siquiera sabe que existe el arte, o el arte cómo estará permeando? Sí, Esas claro. preguntas. Yo lo pienso porque a veces cuando tengo el atrevimiento de escucharme, porque me obligan a escuchar alguna entrevista o alguna conversación que yo tuve y escucho, de repente me doy cuenta que tengo muchos años dentro del arte, parecería como si fuera algo cotidiano en mi vida y como si yo hubiera crecido dentro del arte. Y yo no crecí dentro del arte y no me tocó a mí como una alternativa profesional, mucho menos en mi infancia, sino fue algo que tuve un encuentro ya, incluso en la edad de la preparatoria. No significa que en mi casa había literatura y había pintura, que era lo que más mi mamá disfrutaba. Y entonces, por imitación, leía lo que había en la casa y veía libros de pintura. Y ahorita que hablaba Mariana, me acuerdo justo de todo ese conocimiento que está en la pintura y en la literatura y que va pasando, ¿no? A través de los siglos y que uno la observa como si fuera una cosa ajena, como si no me perteneciera, como si no fuera algo que yo pudiera hacer uso de eso. Y yo es algo que yo insisto mucho con el verdadero acto de libertad es acercarte a las cosas que te inquieten. Y yo estoy seguro que para mucha gente lo ve poco práctico porque nos han educado a pensar que lo económico y que lo que resuelva lo práctico, lo inmediato, es más valioso que aquello que nos pueda aparentemente hacer perder el tiempo como pensar y reflexionar. Pero esa violencia que uno puede traer interiorizada tiene que ver también con el sentido de no completud, de no sentirte satisfecho porque nunca escuchaste quién eres y estás viviendo una serie de actividades sin haber reflexionado porque nunca se te dio la oportunidad de reflexionar. Nunca se te dio la oportunidad de decirte, de preguntarte si el rol que se te está exigiendo es el que tú quieres vivir. Y se piensa más como en un ciudadano práctico que resuelva, que dé, que pague. ¿Sabes? Todas estas cuestiones que de repente uno creería que son obligación. Y yo creo que también hay vocación para todo. O sea, yo sí creo que en el sentido, si atendiéramos y cuando se comprende la necesidad, uno mismo participa. ¿Sabes? Es decir, no por obligación, sino porque comprendes la necesidad. Creo que eso uno como individuo tendría que entender que es importante esa parte también. Es decir, este tipo de programas, porque lo que te quiero decir es que el arte no es porque uno tenga que pensarlo premeditado e ir a un teatro, e ir a una exposición. A veces es que te puede un maestro decir en la primaria, o sea, existe el arte también y podría ser valioso que observaras, que escucharas, que vieras, un incentivo que te promovieran, que fuera tan importante como decir, tienes que dar dinero en esta casa para que tú puedas opinar, ¿sabes? Ese tipo de comentarios que de repente se pueden hacer en lo cotidiano y que no nos damos cuenta que excluimos, que reducimos y que entonces no nos permite ser humanos como más complejos. Y te digo que cuando me escucho, digo, parecería como que toda mi vida lo he tenido y para nada. Ha sido algo que yo además como disciplina también me hice acercarme a la actividad artística, porque no todo lo del arte a mí necesariamente me gusta, pero lo puedo entender, lo puedo valorar. Y como me pasa con el deporte, no creas, o sea, yo pienso en el deporte y lo observo como parte de nuestra actividad humana, pero no todo me apega, no todo, o sea, el béisbol porque lo tengo más cercano, pero pienso lo mismo que pasaría si la gente hiciera danza de chico. A lo mejor no te dedicas a la danza, pero la puedes valorar y puedes disfrutar, ver algo. ¿Sabes? Tiene que ver, lo tenemos que hacer en conjunto.
no es labor del artista, como decía Mariana, es una actividad compartida, la tuya como promotor, como difusor, como gente que está en el arte, como gente que escribe, que está adentro, ¿no? Es decir, yo siento que el arte me permitió entender justo todas esas partes que uno puede llegar a ser. Todo, porque el arte uno lo ve como una parte como de pronto bella, pero no necesariamente. El artista, hay literatura que es tremendamente oscura, donde la escritora o el escritor se dio el permiso de irse a esas partes más oscuras del individuo para narrarnos algo, y entonces te hace darte cuenta que tú como ser humano puedes tener esa misma sensación de oscuridad interna, pero entonces puedes viajar, sabes, entender que como seres humanos tenemos todas las posibilidades y tenemos como esta gama amplia de existencia. Y creo que el arte en ese terreno, desde mi punto de vista, es el espacio en donde más oportunidades como seres humanos, como personas tenemos para comprender la complejidad del animal humano que somos. ¿Has pensado, Miguel, cómo será ese reencuentro con el espectador después de esta distancia, esta ausencia obligada por la pandemia? ¿Lo has futureado, lo avisoras? ¿Cómo será? Fíjate que sí creo que hemos estado reflexionando mucho ¿no? Lo prioritario, lo más significativo, lo más valioso, o sea, porque sí creo que de pronto porque te enredas en una serie de razonamientos cotidianos que no necesariamente surgen de ti, sino que mucho de alrededor te arrastra, a veces hacemos cosas que no tienen esa significancia, ¿no? O sea, vamos a lugares, hablamos con gente, convivimos en situaciones que a lo mejor no son tan importantes, y creo que las decisiones que tomaremos de aquí en adelante tendrán que tener con la relevancia, con la importancia que puede tener para nosotros el acercarme a algo en particular. Y a veces yo lo digo en broma, digo, si yo pienso que cuando ya pueda abrazar a alguien, una amiga me dijo, yo creo que ya no voy a volver a saludar de beso porque no quiero que nadie se me acerque y que me acerque un bicho. Le digo, yo creo que voy a besar hasta en la boca. Le digo, o sea, siento como que después de esto, si se logra volver al encuentro de cuerpo a cuerpo, o sea, el abrazo, el contacto, no sé, el poder cruzar el escenario y hablar con el espectador, ¿sabes? Como de cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Como siempre ha sido, pero entender el privilegio que implica estar frente a un cuerpo que está resolviendo delante de ti algo que le involucre a tal grado que le dedica la vida, ¿sabes? Entonces es como cuando estás viendo a un doctor, a una doctora resolviendo un problema y que está absolutamente de cuerpo preocupada, involucrada en lo que está haciendo, y entonces, ¿sabes? Hay una admiración cuando te encuentras con este sentido de resolver a través de lo que somos. Y creo que el arte, a mí me encantará pensar que voy a ir a ver a escuchar la música de Nubia, y voy a ver a los músicos comprometidos cuerpo a eso, y que yo voy a estar frente a ese equipo de musical que está delante de mí, que está tratando de resolver el problema que Nubia les hizo, ¿sabes? Para llegar a nosotros. Y entonces, pienso que seremos privilegiados una vez más, ¿sabes? Tendremos el privilegio una vez más de estar frente a algo vivo. Muy bien. Miguel, mientras que esto ocurre, yo te invito a que escuchemos este video musical, Elegía por unos ojos verdes, de Nubia Melina. ¿Qué te parece? Y te agradezco muchísimo la participación. Encantado, Carlos. Escuchemos esta propuesta musical.
Elegía por unos ojos verdes, composición de Nubia Melina Jaime Don Juan, con la participación de Valery Cabrera en la flauta, Héctor Acosta al piano. Damos la bienvenida a la compositora de este tema, de esta pieza musical, Nubia Melina Jaime. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, Nubia, ¿tú? Bien, también, aquí estamos. ¿Cómo va la creación, la composición en estos días de encierro? Pues mira, creo que para los compositores este momento, bueno, estos meses y lo que va del año pasado para acá, ya más del año, ¿no? De pandemia, de encierro, pues ha sido en cierta manera favorable, ¿sabes? Yo le decía a mi esposo, a Omar, le digo, amo tocar en la orquesta, o sea, siempre quiero tocar en la orquesta, es algo que me llena demasiado, esa conexión con el público. Bueno, voy a hacer mucha referencia ahorita a lo que decía Miguel también, ¿no? Y esa conexión con el público, eso de estar ahí, de compartir y de crear una conexión, ¿no? Con el público y con la gente que te va a escuchar, con los aplausos, porque eso de verdad que hace mucha falta. Yo le decía a Omar que estaba muy, que estaba enamorada de la orquesta, ¿no? Y con el quinteto Pitic, pues también, ¿no? Y estar tocando con mis amigos, haciendo música. Pero, ¿cómo me gustaría, de verdad, unos meses, no sé, unas semanas, un año, por así decirlo, decía yo, de no tener que ir y desconectarme de mi papel como compositora para poder crear más, le decía yo, y para tener esa serenidad y esa paz que necesito a veces, bueno, que necesitamos todos los que nos dedicamos a crear, ¿no? ¿Cómo me gustaría? Pues una semana después nos dijeron que ya no íbamos a salir, ¿no? Entonces sí fue como de que, ay, cuidado con lo que pides, ¿no? Y con lo que deseas. En pocas palabras, la pandemia, este tiempo de pandemia, lo que va, me ha tratado a mí, gracias a Dios, muy bien. Y a mi familia también. No me puedo quejar. Estoy muy agradecida. He estado trabajando mucho y es algo importante que quiero comentarte. He tenido muchos estrenos últimamente y también eso, pues creo que a veces no me la creo, ¿sabes? Aquí, allá, en México, en Aguascalientes, en Barcelona, ahí va la cosa, pues ahí va poco a poco. El quehacer artístico está, llevándome a otro plano, ¿me entiendes? De lo que yo podía percibir como el arte, pues como, más bien como el quehacer artístico, no, más bien, no, porque tampoco el arte pues es otra cosa, ¿no? Pero bien. Ya no es solo la ejecución del cello, ahora esos estrenos que mencionas son de composiciones musicales, de la creación, ya obviamente el ejercicio de la ejecución del cello pues es un acto de creación, Claro. indudablemente, pero en la composición musical que te requiere de otros retos, Así es. se vive distinto, ¿no? Sí, claro que sí. Me recuerdo ya había tenido estrenos con el Quinteto Pitic, con el Quinteto Mazo, con ¿qué otro ensamble? Con el Vivachelo. Ya había tenido algunos estrenos, pero el día que tuve mi primer estreno con la Filarmónica de Sonora, yo iba caminando así con el chelo, porque también iba a tocar, ¿no? Ante todo, pues yo soy chelista y ando ahí con mi chelo en el camión, donde sea, en la calle, caminando. Entonces yo iba con mi chelo en la espalda y estaba yo, ay, qué pesado se me hizo en ese momento, ¿no? Y yo, pues yo creo que era la ansiedad que traía, ¿no? También me sentía así como rara. Y me dije, me sentía tan nerviosa como cualquier otro día de concierto, pues cualquier día de una presentación, yo me siento siempre nerviosa, pues confiada porque sí, porque me preparé, porque estudié, pero el nervio ese de subirte y sentarte y agradecer, tocar y que no se te vaya una entrada, etcétera, ¿no? Pero también me sentía como confiada porque sabía que el trabajo
de la creatividad, en cierta manera, yo ya lo había resuelto, pues. Entonces dije yo me quiero sentir así todo el tiempo. Sí es diferente, la verdad, porque ahorita, por ejemplo, estaba viendo, ¿no? el trabajo de los músicos tocando las obras mías. Yo recuerdo hace poquito que la grabaron ellos, ¿no? Esta última pieza de Elegía por unos ojos verdes, dedicada a la memoria de mi prima. Yo estaba viéndolos el día que nos juntamos para ensayar. Bueno, yo ahí sin hacer nada más estaba ahí, ¿no? Sentada viéndolos, y escuchándolos. Yo los veía en el día de la grabación, así como, entonces aquí vamos a hacer esto, y no sé qué, vamos a vernos, no, hay que vernos aquí, y hay que hacer lo otro. O sea, lo que yo siempre hago, ¿no? En música de cámara, o en la orquesta, o cuando voy a tocar sola, lo que sea. Y los veía y decía yo, híjole, qué bueno que estoy ahí ahorita, ¿no? Qué bueno que ya hice mi parte. Los veía y decía yo, wow, o sea, qué grandes músicos son. O sea, que la humildad con la que trataron la obra y el respeto, ¿no? Y esa parte de estar estudiándola y porque cuando me dieron su análisis el día del estreno en Radio Universidad, me hicieron llorar, la verdad, con las cosas que dijeron, cómo se metieron ellos en el papel de la obra, de qué significaba una elegía por unos ojos verdes, de quién eran esos ojos verdes. Entonces digo, cuando tocamos la quinta de Beethoven o la quinta de Tchaikovsky o no sé, Prokofiev, quien sea, nos ponemos a pensar en lo que a reflexionar en lo que estaba sintiendo el compositor. No nos enseñan eso en la escuela. Bueno, yo no fui a la escuela de composición, yo estudié por mi parte con otros maestros, sigo estudiando, pero fui a la licenciatura en canto, estudié cello desde siempre y estudié composición desde los 15 años, ¿no? Pero no, creo que como que en cierta manera no nos enseñan eso, ¿entiendes? Es algo más teórico y sí nos enseñan a respirar, porque también es importante en la música respirar, ¿no? Aunque no cantes, aunque no toques, aunque no soples la flauta, el clarinete, el fagot, nos enseñan a respirar y a ir contando y a ir sintiendo, sí, pero a pensar qué significa eso que estoy tocando. Entonces, creo que ya en mi quehacer composicional he descubierto esa parte que no había descubierto antes, como qué significa esto, qué quiso decir el compositor, ¿no? Pues felicitaciones y qué gran acontecimiento, ¿no? Este análisis exhaustivo sobre lo que tú propones en notas y cómo reaccionan los músicos desde la emoción y cómo interpretan ese sentimiento. Hay algo que te quiero preguntar, Nubia. ¿Qué recuerdo tienes o cómo fue que viviste aquel momento en el que acudiste a la cárcel de mujeres y acompañaste a las muchachas mientras ellas decían versos del poeta Vigalbo Jorques y tú tocabas con el cello? ¿Qué recuerdo tienes? ¡Wow! Mira, yo creo que es una de las experiencias que jamás voy a olvidar. Al principio, no te voy a negar, pues yo ya había estado bueno, se va a oír raro, pero ya había estado en la cárcel de visita, ¿no? Ya había ido a tocar con la Orquesta Filarmónica de Sonora y pues iba en bola, o sea, ¿no? Y pues uno siempre tiene esa como, ay, ¿qué irá a pasar, no? ¿Cómo será? Porque pues, gracias a Dios, nunca he tenido, ni quiero tener la oportunidad de llegar a un lugar así, pues, ¿no? Obviamente, como todos en la vida, en el mundo. Pero siempre tienes llegan esos cuestionamientos, ¿no? A tu cabeza y que, ay, ¿cómo será? Te preguntas muchas cosas. Cuando llegamos a la cárcel, ¿no? Tú y yo, me acuerdo que llegamos juntos, casi, ¿no? Entramos y fue tan diferente a las veces que había ido a tocar con la orquesta. Porque, ¿sabes? Una cosa, yo me pude conectar con esas chicas.
porque independientemente de lo que ellas hubieran hecho o no hubieran hecho en su pasado, y por lo que están ahí, son mujeres, son seres humanos, ¿no? Y ellas estaban tenían ellas a su cargo una labor artística, tenían tenían un performance, ¿no? Muy bien hecho, muy bien estructurado, que la verdad como público, porque también estaba viéndolas, ¿no? Y escuchándolas, también ellas transmitían algo, transmitían lo que el poeta había plasmado ahí. Entonces, yo, obviamente, mi trabajo era conectar con ellas a nivel artístico, a nivel sensorial, y a muchos niveles, ¿no? Los primeros minutos me pasó algo así como de que como que me saqué de onda, ¿no? Porque porque estaba ahí, sino porque era la primera vez que hacía eso. Era la primera vez que yo hacía ese tipo de performance. Pero me di cuenta que o sea, podía hacerlo, estaba capacitada, por algo tú me hablaste y estaba bien que lo hiciera, pues, ¿no? En mi experiencia fue algo muy conmovedor escucharlas y realmente en ese momento, yo no sé si todo el tiempo o después de ahí o antes de ese momento ellas han sido artistas o se han identificado como artistas, pero en ese momento lo fueron, ¿no? Para mí. Sí, esta conexión que se dio, además, sin ensayo previo, Nubia, algo muy lleno de verdad entre tú y ellas, y esa integridad, esa conexión entre el sonido del cello y entre el sonido de las palabras, de los versos que las muchachas estaban diciendo. Sí, porque además yo trataba de imitar, o no siempre imitar, sino a veces hacer contraste de la misma entonación de ellas, ¿no? Igual el carácter del instrumento se presta, porque, bueno, digamos, si hubieras optado por poner un violinista o un pianista, bueno, igual hubiera sido algo, pues, muy conmovedor, ¿no? Porque cada instrumento tiene su propia esencia y su propio color y su forma muy identitaria del instrumento, de si es cuerda, si es metal, si es lo que sea, ¿no? Pero creo que el sonido del cello, y no está mal que yo diga porque pues, soy chelista, ¿no? Tú sabes, pero el sonido del cello sí es demasiado llegador, demasiado conmovedor. Yo nunca en la vida nadie me ha dicho, el cello no me gusta, jamás. Y la verdad, no creo que eso suceda alguna vez, ¿no? Porque sí es un sonido nostálgico, a veces triste, que te hace reflexionar y que te hace sentir muchas cosas, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, un instrumento de percusión, me estoy yendo a los extremos, yo sé, pero sí, es muy expresivo, perdón, el instrumento pues yo traté de ser lo mejor posible y entregarles, pues dejarles ahí pues parte de mi corazón, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, Nubia. Pues hoy es Día Mundial del Arte, se conmemora, se celebra, y ha sido un motivo para que coincidiéramos en esta conversación, lo cual te agradezco muchísimo, Nubia. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti por pensar en mí, la verdad. Te reitero el agradecimiento de ese día, esa mañana que estuvimos en la cárcel, y donde obviamente ambos atesoramos la reacción y la propuesta y la entrega de las muchachas. Así es, claro que sí. Muchas gracias de nuevo, Nubia. Estamos en contacto. Gracias a ti, Carlos. Ya con esta conversación estamos ya a un paso de finalizar esta entrega de Cultura Sonora. Tengo nada más algunos apuntes que comentar sobre el primer cierre para participar en Eficaz, estímulo fiscal para la cultura y las artes del estado de Sonora. Es el lunes 26 de abril y el segundo es el viernes 28 de mayo. Las asesorías durante este mes son hasta el 25 de abril y del 3 al 27 de mayo de 2021. La información la puede usted adquirir por chat en línea para preguntas y respuestas, por Facebook en Eficaz Sonora los viernes 16 y 23 de abril, 7, 14 y 21 de mayo, de 10 a 11 horas, tiempo de Sonora Pacífico. Sesión en línea de preguntas y respuestas por Facebook
Eficaz Sonora los miércoles 21 de abril, 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30. Liga para promover la regla de operación de Eficaz, pues ahí estarán apareciendo. Yo los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Instituto Sonorense de Cultura para que nos sigan acompañando en las diversas presentaciones, conciertos, programas como este de Cultura Sonora. Me despido, no sin antes agradecer en la operación técnica a Mariana Padilla, en la coordinación del área de difusión, Alejandra Olay, y en la producción a Rafael Rábago. Soy Carlos Sánchez, pásela bien, con permiso.